Vamos a empezar el día de hoy nuestro tema, que es sociedades comerciales. ¿Ya? De este sentido, vamos a empezar primeramente con un video que explica un resumen de lo que son las sociedades comerciales y luego paso a explicar el tema con las diapositivas preparadas que también se encuentran en la plataforma. ¿Ya? Entonces empezamos. Veremos qué son las sociedades comerciales. El contenido que veremos son, primero, concepto de las sociedades comerciales, los tipos de sociedades comerciales, tales como la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y por último veremos la asociación accidental o de cuentas en participación. Posteriormente veremos las sociedades comerciales, que son: por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas. Tipos de sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Tenemos la sociedad colectiva. Entre sus características de esta sociedad está en que la sociedad colectiva, todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Denominación. La denominación debe contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta se formará con el nombre patrimonio de alguno o algunos socios, y cuando no figure los de todos, se le añadirá las palabras y compañía o su abreviatura. La razón social que hubiera servido a otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la nueva, se añadirá a esta luego de los vocablos sucesores de. La persona que permita incluir su nombre en la razón social sin ser socio responde las obligaciones sociales solidaria e ilimitadamente. Pasamos a sociedad en comandita simple. Entre sus características tenemos que la sociedad en comandita simple está constituida por uno o más socios comanditarios, que solo responden con el capital que se obligan a aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social. Su denominación deberá incluir las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos, agregándose sociedad en comandita simple o sus abreviaturas SNCS o SCS. La omisión de lo dispuesto precedentemente dará lugar a que se le considere sociedad colectiva. Pasamos a sociedades de responsabilidad limitada. Características. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. El fondo común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso pueden representarse por acciones o títulos valores. Denominación. La sociedad de responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada con el nombre de uno o algunos socios,
A la denominación o la razón social se le agregará Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL, o simplemente la palabra limitada o la abreviatura LTDA. Por la omisión de este requisito se le considera como sociedad colectiva. Sociedad anónima. Características. En la sociedad anónima, el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. Denominación. La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. La denominación debe ser diferente a cualquier otra sociedad existente. Sociedad en comandita por acciones. Características. En la sociedad en comandita por acciones, los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito. Solo los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Denominación. La denominación de la sociedad deberá incluir las palabras Sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA. Su incumplimiento hará solidaria e ilimitadamente responsables a los administradores y a la sociedad por los actos que realice en esas condiciones. Si actúa bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores, agregándose sociedad en comandita por acciones o su abreviatura. Nótese que por la omisión de lo dispuesto, precedentemente se la considerará como sociedad colectiva. Asociación accidental o de cuentas en participación. Características. Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados, según se convenga en el contrato. Este tipo de asociación no tiene responsabilidad jurídica propia y carece de denominación social. Como dato, nótese la ausencia de formalidades. Y dice que la asociación accidental de cuentas en participación no está sometida a los requisitos que regulan la Constitución de las sociedades comerciales, ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba. Con eso habríamos concluido y captado las nociones básicas de las sociedades mencionadas. En los futuros videos veremos a profundidad cada una de las sociedades comerciales aquí mencionadas. Hola, Juri. Bueno, habiendo visto el video, vamos a continuar con lo que es la explicación de nuestro tema del día de hoy, que es tipos de sociedades comerciales. ¿Ya? En el video hablaban de los 6 tipos que están aprobados a través del artículo 126 del Código de Comercio y ahora voy a hacer la misma explicación un poquito más detallada. Como ustedes saben y como hemos visto en el tema anterior, que era Código de Comercio, en el Código de Comercio se habla de lo que es el artículo 127, que nos habla en primera instancia de lo que es la conformación de una empresa, en este sentido de que
para esto, primeramente, nosotros debemos constituir la empresa, ¿ya? Entonces, al generar una minuta de constitución de una empresa, es el primer paso para poder realizar luego ya el registro correspondiente de la empresa como tal. En este sentido, en este artículo nos menciona todo lo que debe contener esta minuta de constitución de empresa. Ya en este caso habla de varios puntos, entre ellos, por ejemplo, lugar, fecha y celebración del acto, porque evidentemente es pues una celebración como cuando registran a un bebé en el registro civil, es lo mismo registrar el nacimiento de esta empresa, ¿ya? En este sentido, tiene que tener también nombre, edad y todos los datos necesarios de las personas que van a participar, ya sea una sociedad con personalidad jurídica o las personas como tal. La razón social, objeto social, monto capital, monto del aporte, plazo de duración, organización de la administración, reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas, previsión sobre la constitución de reservas, cláusulas necesarias reservadas con los derechos y obligaciones de los socios, cláusulas de disolución de la sociedad, compromisos sobre jurisdicción arbitral, etcétera, etcétera. No son 14 puntos que nos habla el artículo 127, que es lo que debe contener una minuta de constitución de empresa. Este es el primer documento que se debe generar, ¿ya? Y tiene que contener todo esto que es sumamente importante. No vamos a pasar a ver punto por punto, porque este ya es un tema de materia legal. Y ustedes sí o sí van a tener que requerir a un profesional abogado para poder elaborar esta minuta de constitución cuando vayan a emprender y tener su negocio, tener su empresa y hagan lo que es la minuta de constitución de la empresa, ¿ya? Posteriormente a tener ya el documento, que es inscripción, trámite, mejor dicho, la constitución de la empresa, tiene que proceder dentro del trámite lo que es inscripción, trámite y demás, ¿no? Entonces, hay una particular diferencia entre lo que es la sociedad colectiva en comandita simple y SRL. Cuando ustedes van a optar por ser uno de estos tipos de sociedades comerciales, que vamos a ver ahorita más adelante, sus características más relevantes, una vez que redacten la minuta de constitución, tienen que protocolizarla, ¿no? Y debe inscribirse en el CENAREC. El CENAREC es una institución que se encarga de realizar todo esto. Ya, de hecho, si ustedes entran a la plataforma, hay un enlace que les va a llevar a lo que es el Decreto Supremo 25160 que aprueba la organización y el funcionamiento del CENAREC, que en sus siglas significa Servicio Nacional de Registro de Comercio. Está el dato ahí para conocimiento de ustedes, no es algo que inclusive va a estar en el cuestionario, el contenido de este decreto supremo. Es para conocimiento y para que tengan ustedes a la mano este documento, ¿ya? Entonces, esto es en cuanto a lo que son las sociedades colectivas en comandita simple y de responsabilidad limitada. Ahora, las otras sociedades, como la sociedad anónima y en comandita por acciones, antes de solicitar esta inscripción en lo que es el CENAREC, deben remitirse a la Dirección de Sociedades por Acciones la aprobación de esta minuta de constitución y sus estatutos sociales como empresa, ya acompañado del acta de fundación y otros antecedentes. ¿Esto por qué? Por las características propias de lo que es ser una empresa como sociedad anónima o como en comandita por acciones, porque este tipo de sociedades está conformada por socios, por accionistas. Entonces, ellos
no simplemente van a crear una minuta de constitución de la empresa, sino que deben solicitar la aprobación de esta minuta de constitución y de sus estatutos, ¿no? Y del acta de fundación y todo lo que requieren que hayan ellos acordado dentro de esta constitución por el tema de la participación en acciones. Ya esos dos puntos de diferencia son importantes mencionarlos para cuando ustedes quieran ver qué tipo de empresa van a hacer y una vez que se decidan para saber cómo tiene que ser ese registro en el SENAREC. Otro punto muy importante cuando uno empieza a constituir una empresa es que como es un acto administrativo, es sumamente importante la publicación. ¿Ya? Otra vez volviendo a algo que puede ser ya conocido por algunos, por ejemplo, cuando van a contraer matrimonio y van a un registro civil, hay un periodo de publicación en ese registro civil, en su tablero, de que esas personas van a pues contraer matrimonio, ¿verdad? Entonces, hay que hacer partícipe a la sociedad del acto que tú quieres realizar para cualquier situación o inconveniente, ¿no ve? Entonces, del mismo modo, cuando ustedes van a ingresar a la inscripción en el SENAREC, ustedes, y esto les va a decir también cuando hagan ese trámite, tienen la obligación de publicar en un periódico de circulación nacional esta inscripción, ¿ya? Y tienen que adjuntar el ejemplar del periódico al SENAREC para decir que han cumplido la publicación. Y esto no solo se da cuando ustedes conforman una empresa. Si dado el caso ustedes ya hayan conformado la empresa y decidan pues hacer algún cambio posteriormente, digamos que es una sociedad anónima y uno de los socios o varios quieren vender sus acciones, van a haber modificaciones sustanciales en quiénes son los dueños de la empresa. Entonces, estas modificaciones también pasan a ser registradas y del mismo modo estas modificaciones tienen que ser publicadas. Y también tiene que ser publicado cuando la empresa se disuelve. Es también parte del ciclo de tener una empresa el momento en el que pueda terminar. Por cualquiera sea el motivo, por quiebra, por traslado, por XZ razones, si en algún momento, digamos, los socios no se entienden y no quieren más y se dividen todo, pues van a disolver la empresa, ¿no ve? Entonces, esta disolución también tiene que ser publicada y también tiene que ser obviamente registrada y demás, ¿no? Entonces, es importante este tema de la publicación. Ahora, antes de entrar a ver nuestros 6 tipos de sociedades, hay un tipo de sociedades muy particulares que pueden darse y de hecho son las sociedades irregulares y de hecho. Ya, las sociedades irregulares son aquellas sociedades o aquellas empresas, aquellos negocios que están ya trabajando sin haber cumplido ninguno de los formalismos de ley. Es decir, que de repente 2 personas se encuentran, dicen, haremos una empresa de tal cosa, perfecto, ya yo, y podemos arrancar la siguiente semana y ya, o sea, solo se ocupan de la parte técnica, solo se ocupan de la parte física, de que haya un espacio y demás, y listo, listo, empiezan a trabajar, pero no hacen ningún registro, no hacen ningún documento de constitución de empresa, no hacen nada. Estas empresas existen y están funcionando en nuestro país, ¿no? Entonces, esas son las sociedades irregulares de hecho. En cuanto a lo que son las responsabilidades, el Estado boliviano, cuando estas empresas tengan algún inconveniente, el Estado boliviano no les va a deber reconocer ningún derecho. Ellos tendrían que remitirse como cualquier tipo de materia penal, civil, pero no comercial, porque no están registradas, no existen como empresa. Pero ojo, eso sí, en el caso de que alguien recurra a una denuncia a la empresa, el Estado boliviano para hacerle cumplir los deberes como empresa sí la va a reconocer como empresa. Ya, en todo caso, dándoles el ejemplo, ¿no? De estas 2 personas que han empezado su empresa, están trabajando,
Digamos que han contratado personas y digamos que el primer mes les ha ido muy bien, el segundo también y el tercero ya han comenzado a tener problemas y no les pagan sueldos. Las personas a las que han contratado pueden hacer la denuncia ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Trabajo va a reconocer a esta empresa como tal, aunque no tenga ningún registro, para proceder conforme a lo que la ley dice. ¿No? En ese sentido es lo que les digo, que si bien no se han registrado, pero sí van a ser reconocidas como empresa al cumplimiento de obligaciones como una empresa como tal. Pero por el otro lado, por ejemplo, esta empresa les está yendo muy bien, el primer, segundo mes de hecho está creciendo, cada vez son más personas, tienen más clientes. Y bueno, yo como alguien que ve que les va bien y como buena cochara que soy, voy a abrir la misma empresa, pero yo sí la registro. Me robo hasta el nombre. Me robo hasta el nombre para quitarles a sus clientes y que lo que yo voy a emprender pues me salga bien y lo registro. Entonces, en ese caso, las personas que han comenzado a trabajar sin hacer registro no van a tener dónde quejarse o dónde acudir como empresa, porque no hay registros de su existencia y de hecho la ley le va a favorecer a quien tenga el registro. Es por eso que es importante no tener una situación irregular y sí realizar todos los formalismos, ustedes tener pues un respaldo y tener una seguridad jurídica en cuanto a actividad económica se refiere. ¿Ya? Por otro lado, así como hay las empresas irregulares, las que no se han registrado y funcionan, están también las sociedades atípicas de actividad ilícita o prohibida. Estas sociedades son aquellas que no se ajustan a ninguno de los tipos autorizados por el Código de Comercio y su constitución y funcionamiento es nulo y pleno de derecho. ¿Ya? Las sociedades atípicas, vamos a ver primero esas, son aquellas que no cuadran con ninguno de los 6 tipos que habla el Código de Comercio. No, o sea, hay 6 tipos que te dice la ley boliviana de empresas que se pueden conformar y estas sociedades no siguen ninguno de esos 6. Es muy particular. Ya ellos se organizan como quieren, no siguen nada. Entonces, aún así las registran y demás, pueden hacerlo, pero así como no se ajustan a ninguno de estos tipos de sociedades, no tienen derecho a nada. ¿Ve? Entonces, pero eso sí, también deben cumplir las obligaciones como empresas en el caso de que sí se requiera, como en el ejemplo de los trabajadores a los que no les han pagado sueldo, el Ministerio de Trabajo o una sociedad atípica la va a tratar como una sociedad que estuviera registrada. Ya, entonces es por eso que es atípica, no se ajusta a ningún tipo de sociedad y por eso tampoco le reconoce ningún tipo de derecho ni nada. Las sociedades de actividad ilícita o prohibida son las que se han constituido cumpliendo todos los requisitos que exige la ley. O sea, están legalmente establecidas, pero en su funcionamiento efectúan actividades ilícitas o prohibidas. ¿Ya? Es decir, que, por ejemplo, hay una empresa que vende mates, fabrica tés y mates. Y ha constituido su empresa, es una sociedad comandita por acciones, está con los registros en el Senarec, en Funda Empresa, tiene NIT, etcétera, etcétera. Pero en su empresa de mates de hierbas secas vende marihuana también para mate. Entonces es una actividad ilícita, es una empresa que sí está establecida legalmente, pero su objeto no es un objeto lícito, es prohibido, ¿ya? Entonces, ese es otro tipo de empresa que se puede dar en lo que es el país. Y por último, las sociedades con objeto ilícito, ¿ya? Estas sociedades se han constituido y se han cumpliendo todos los requisitos establecidos por ley y la diferencia es que el objeto de estas empresas es un objeto ilícito. ¿Ya? En el otro tipo de empresa cumplían o realizaban una actividad ilícita. En este caso, el cumplimiento
del objetivo de la empresa es un objeto ilícito, por decir un taller mecánico. Un taller mecánico se establece conforme a ley y todo, pero el objetivo del taller no es mantener o reparar vehículos, es desmantelar vehículos robados, ¿no? Entonces, ahí el objeto de esa empresa es ilícito, pero se puede constituir legalmente como tal, ¿no? Entonces, ese ya son otro tipo de empresas y si bien tienen una constitución de acuerdo al Código de Comercio, las actividades ilícitas o el objeto ilícito que cumplen es tratado de acuerdo al Código Penal, ¿no? Eso ya es otro tema. Ahora, en el artículo 141 hay estipulaciones nulas. Esto lo van a leer, por favor, para conocimiento general. Y vamos a pasar ahora al grueso de nuestro tema, a lo que nos interesa, que es describir una a una lo que son las sociedades comerciales. Como les mencionaba en el artículo 126 del Código de Comercio, se menciona los tipos de sociedades comerciales que se pueden establecer en territorio boliviano. Y estos son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y asociación accidental o cuentas en participación. Vamos a ir viendo una por una, viendo sus principales características, ¿ya? Las sociedades colectivas. En esta clase de sociedades, todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada. La denominación que adopte debe contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Cuando hablamos de una sociedad colectiva, nosotros hablamos de que se pueden haber asociado una, dos, tres personas y que no necesariamente ellos tienen que tener una participación equitativa del capital que ponen. Puede ser que una empresa tenga mucho conocimiento del negocio al que quieran incurrir, digamos para una guardería. Ya es, digamos, una parvularia con muchos años de experiencia que tiene el conocimiento y el know-how de lo que es una guardería, que se va a asociar con otra persona, otra parvularia que tiene el dinero o tiene una casa que puede disponer para hacer esto, ¿no? Entonces, están aportando de diferente moda, una en conocimiento y otra en material, por lo que no hay una obligación de decir tú tienes que poner la mitad del dinero y tú tienes que poner la otra mitad, por lo que cada participante o cada socio responde de forma solidaria e ilimitada a lo que son las obligaciones. Y obligaciones nos referimos a qué? A todas aquellas obligaciones de la empresa. Desde, por ejemplo, puede ser pago de impuestos, pago de sueldos, etcétera, etcétera. ¿No ve? Todo lo que sean obligaciones que dice la ley. Ahora, cuando ustedes quieran conformar este tipo de sociedad, tienen que poner sí o sí en el nombre o en la denominación de la empresa sociedad colectiva o su abreviatura. ¿Ya? Ahora, si ustedes deciden tener, por ejemplo, un taller que elabore muebles metálicos, taller Pepito, ¿ya? Tienen que pensar bien en el nombre si van a ser una sociedad colectiva, porque digamos que se han asociado 4 personas, María, José, Pedro y Daniel. Esas 4 personas pueden decidir si va a entrar el nombre de alguno en el nombre del taller de muebles metálicos. Por ejemplo, han escogido que María, por ser la única mujer, y bueno, el nombre es bonito, que se va a llamar Taller de Muebles Mecánicos María. Entonces, si son 4 socios y han escogido el nombre de uno para que entre, nombre o apellido, tienen que poner la palabra y compañía. Ya cuando hacen una sociedad colectiva, por ejemplo, Taller de Muebles Mecánicos María y compañía. Esto en la razón social. Otra característica es aquella que señala que la razón social que hubiera servido a otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la nueva, se añadirá a esta. Se añadirá a esta los vocablos de sucesores de. Entonces, cuando ustedes vayan a registrar una empresa como sociedad colectiva
y digamos que ese taller de muebles metálicos María era de la mamá de María en primera instancia, que también se llamaba María, pero quieren ustedes adoptar el nombre de ese taller que ya funcionaba, que ya era una empresa, lo pueden hacer y pueden decir sucesores de taller mecánico María. No van a poner esto en la puerta, ¿no? Esto es con fines del papeleo, de cuando ustedes hagan el registro y demás, tienen que poner estas palabras, porque esto lo dice la ley. Y ahora no significa que simplemente van a poner sucesores de taller de muebles metálicos María, sino que el, el hacer esto implica que los derechos y obligaciones de esa empresa anterior, que existía anteriormente, pasa a la nueva empresa. Lo heredan todo, no solo heredan el taller, sino heredan derechos y obligaciones. ¿Ya? Por decir que, por ejemplo, están con un amparo constitucional de un empleado al que le han despedido injustificadamente y él se ha quejado al ministerio y ha hecho todo el proceso. Si hasta ese momento no se ha resuelto, el nuevo taller va a tener que continuar con esa responsabilidad, esa obligación, una vez que se resuelva ese caso. ¿Ya? Eso significa. Entonces, estas son las características más relevantes de este tipo de sociedades. Pasamos a ver la segunda, ya que es la sociedad en comandita simple. En este caso, se puede hablar de que cuando quieren constituir una sociedad en comandita simple, se puede hablar de dos clases de socios. Primero, los comanditarios que solo responden por el capital que se obligan a aportar. Y B, los socios que son los gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada. Es decir, que dentro de este tipo de sociedad se puede conformar por dos tipos de socios. A los que llamamos comanditarios, que son aquellos socios que simplemente ponen plata. Es decir, entramos en sociedad 5 personas, ¿ya? De esas personas somos 2 las que hemos tenido la idea y estamos generando todo y demás, pero 3 solo van a poner platita. Entonces, esos son los comanditarios que solo aportan. Y los otros 2 son los gestores, son los que han tenido la iniciativa, son los que van a poner todo para la empresa, no solo plata, no van a poner su conocimiento, la administración, dirección de la empresa y todo. Y es por eso que ese tipo de socios se les dice que van a responder por las obligaciones sociales de forma solidaria y limitada, haga o no haga aporte de capital. Como les digo, estos socios que han tenido la idea pueden poner capital, como no, ponen todo lo que tienen, pero necesitan de ese otro tipo de socios que solo ponen plata, nada más. Entonces hay esa fusión de tipos de socios que conforman este tipo de sociedad. ¿Ya? Pero los que ponen dinero no están obligados a responder por todas las obligaciones sociales, así como los gestores o colectivos. ¿Ya? En la denominación, cuando ustedes vayan a llamar, ponerle nombre a su empresa, sí o sí deben incluir la palabra sociedad en comandita simple o la abreviatura, que puede ser CC o CSCS, como menciona acá en la diapositiva. Y como otra característica relevante, habla que el hecho de incluirse el nombre de un socio comanditario o cualquier persona ajena a la sociedad, aquel o esta quedarán sujetas a las responsabilidades que correspondan a los socios gestores o colectivos. Como hemos visto que hay diferentes socios, digamos de esos 5 que hemos hablado, estos 2 que hemos tenido la idea y todo, y estos que lo ponen plata, de repente de estos que solo pone dinero, dice yo quiero que esté mi nombre en el nombre de la empresa. Ya digamos, taller eléctrico Juan Pérez. Así quiero que se llame. Es mi condición para poner la plata como accionista. Ya le dicen, perfecto, no hay ningún problema. Pero en el momento que esta persona, que es un socio comanditario, que solo tiene que poner plata, entra su nombre al nombre de la empresa,
adquiere automáticamente la misma responsabilidad para responder las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada como de aquellos socios que son gestores o colectivos. Entonces, el hecho de que esté su nombre hace que él se vuelva también responsable de todo de la empresa. Y no solo esto puede pasar con uno de los socios. Digamos que estos son los socios, pero digamos que hay una persona que es una persona ajena ya a la sociedad, pero que quiere formar parte de la empresa, pero no como socio. Y dice, yo solo quiero poner que esté mi nombre. Y digamos, los socios aceptan. Y el hecho de que esté el nombre de esta empresa hace lo mismo, hace que se vuelva una persona que va a responder de manera solidaria y limitada por todas las obligaciones de la empresa. ¿Ya? Esas serían las empresas en sociedad en comandita simple. Ahora pasamos a ver la tercera figura, que es la sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, estoy segura que muchos de ustedes han podido conocer o escuchar el nombre de alguna SRL, que es así la abreviatura, Sociedades de Responsabilidad Limitada. ¿Ya? Las características de este tipo de sociedad son las siguientes. La administración de la sociedad puede estar a 4 de uno o más gerentes o administradores, sean socios o no, designados por tiempo fijo o indeterminado. Estas sociedades generalmente son empresas un poquito grandecitas, por lo que no va a ser raro que haya un administrador. Puede haber 2, puede haber 3, 4 o más gerentes administradores. O sea, no va a estar a la cabeza de una sola persona, pueden ser varias. Y estas personas que son gerentes administradores pueden ser socios como no, es decir, que el grupo de socios ha agarrado y ha contratado a 2 para que administren y gerenten la empresa, ya sea por un tiempo fijo o por tiempo indeterminado. ¿Ya? La responsabilidad material de cada socio está limitada hasta el monto del capital por cada uno de ellos. Constituyen una forma intermedia entre las sociedades colectivas o personas por acciones. En este caso, cada socio va a aportar una cantidad de capital que no necesariamente tiene que ser equitativo. Por eso no se llama acciones. Las acciones se dividen de manera equitativa o el monto total está en 100, digamos, ¿no ve? Y de esas 100, tú tienes 20, yo 30, etc. En este caso no. En este caso las personas que son socios agarran y dicen, yo voy a poner $5,000, yo voy a poner 30,000, yo voy a poner 23,000 y demás. Pero cada uno es responsable tanto como ha puesto. ¿No ve? Entonces, en ese porcentaje. Es por eso que aquí menciona que este es un intermedio entre las sociedades que son formadas por personas y su voluntad de formar una empresa o las sociedades que son formadas o equivalen a acciones, que serían las que vamos a ver más adelante como la sociedad anónima. Las primeras dos las hemos visto como sociedades colectivas, o sea, que son personas que se juntan y ponen lo que tienen en especie, o sea, en dinero o en su conocimiento. Y las otras ya van a ver el tema de acciones, pero una SRL es un intermedio, es una mezcla, o sea, sí tienen que poner un aporte los socios, pero su responsabilidad se divide tanto como han aportado. En las otras, en las colectivas, se divide claramente, hay quienes ponen plata y hay quienes asumen la responsabilidad de la empresa. ¿No ve? En este caso es un mix. Y ya van a entender mejor cuando veamos la sociedad anónima, por ejemplo. Como las SRL son un poco más comunes, vamos a ver un poquito de las condiciones legales para su condición. Según la ley, este tipo de empresas o sociedades, para la formalización de una escritura pública de constitución e inscripción, deben hacerlo en el SENAREC, y esto está a cargo del Ministerio de Hacienda. Como hemos visto al principio, ¿no ve? Hay un tipo de empresas que sí o sí tienen que ir a registrar directamente en el SENAREC y no necesitan la aprobación de nada como los otros casos. El número de socios en una SRL no puede ser más de 25 personas. Es hasta 25 tope. La denominación o razón social
estará formada con el nombre de uno o alguno de los socios, a la que indefectiblemente se agregará los vocablos de SRL, ¿ya? O simplemente la palabra limitada o la abreviatura de limitada. La omisión de ese requisito dará lugar a que la sociedad sea considerada como una sociedad colectiva. O sea, si ustedes van a conformar esta sociedad, sí o sí tienen que ponerle al final SRL o L nomás, o limitada, perdón. Porque si no ponen esto, esta empresa va a dejar de ser una SRL y por ley se les va a considerar directamente como una sociedad colectiva. El capital social aportado estará dividido en cuotas de igual valor, que serán 100 bolivianos o múltiplos de 100. Bueno, en este caso, cuando hablan de socios y de capital, se va a dividir de manera equitativa y no puedo decir yo voy a poner 230 bolivianos, yo voy a poner 850. Tienen que ser valores de múltiplos de 100. De esa manera se maneja el aporte en este tipo de sociedades. Y el capital que han decidido poner los socios debe pagarse en su totalidad. No se puede decir yo voy a pagar la mitad ahora y la mitad a medio año. ¿Ya? Ahora, si en algún momento necesita mayor capital la empresa para operar, para crecer, para hacer una expansión o lo que sea, debe aprobarse por mayoría y deben decidir de cuánto va a ser. No es que simplemente, digamos, yo pertenezco a una SRL de 25 personas y digo, hay que expandir la empresa, hay que aportar el doble de capital. Tiene que estar sujeto a una reunión y tiene que estar sujeto a una aprobación de todos los que son socios. Esas serían algunas características extras de lo que es una SRL y ahora vamos a pasar a ver lo que es una sociedad anónima. Una sociedad anónima tiene las siguientes características. Su admisión por el poder público se hace bajo ciertas condiciones de control. Por ficción de la ley, nace una persona distinta a la de los socios. Por ello es que esta clase de sociedades no tiene una razón social ni se designa generalmente por el nombre de uno o más socios, sino por el objeto u objetos para los que hubieran sido organizadas. En el caso de la SRL, se podía poner el nombre de los socios, en la sociedad comandita por acciones también, pero en este caso de una sociedad anónima, como dice anónima, generalmente, o de hecho, no va el nombre de nadie, sino que el nombre de esta sociedad va a ser generado más por la actividad que realizan. Por ejemplo, una SA que deben conocer varios alumnas que están ahorita en la clase es Trans Copacabana SA. Trans Copacabana te da más a entender que es un transporte, ¿no? Entonces, en este sentido, no está el nombre de nadie, no está el apellido de nadie, sino está más orientado a la actividad que realiza. Esa es una de las principales características de una sociedad anónima. Puede emitir acciones nominativas al portador, coordinan el capital, la dirección o administración y el trabajo. El aporte de la escritura pública constitutiva de sociedad debe redactar su estatuto y reglamento para la aprobación por el Poder Ejecutivo que constituye el reconocimiento de su personería jurídica. Esta parte de la escritura pública es correspondiente a las primeras diapositivas que les mencionaba, que si bien una SRL, una sociedad comandita por acciones, deben hacer un registro en el SENAREC. En el caso de ser una sociedad anónima, antes de hacer este registro, primero debe estar aprobado por el Poder Ejecutivo, porque como son socios accionistas, deben pues primeramente aprobar inclusive sus estatutos y las demás condiciones. ¿Ya? En este tipo de sociedades, los socios accionistas tienen responsabilidad limitada hasta el monto de sus aportes, o sea que cada socio accionista responde tanto como ha aportado. Y a diferencia de las otras que tenían un gerente, administrador o varios, en este caso las decisiones importantes de la empresa sí o sí se toman bajo directorio,
No es que hay una persona que dirige la empresa, no. Si bien la parte administrativa y demás funciona, pero las decisiones importantes no las toma el gerente de la empresa, las toma el directorio que está conformado por todos los accionistas. Esas serían las principales características de una sociedad anónima, ¿ya? Ahora venimos a ver lo que es la sociedad comandita por acciones. Otra vez, así como la sociedad anónima está formada por socios accionistas, la sociedad comandita por acciones es lo mismo, pero en variación a la misma manera de funcionar de una comandita simple. Una comandita simple está formada por una agrupación de personas que unos ponen cómo se habrían organizado, unos ponen capital, otros ponen que van a ser los gestores y van a dirigir la empresa. En este caso, funciona relativamente igual, pero está conformada por accionistas. ¿Ya? En este tipo de sociedades, el capital social se divide en acciones, como les decía, si digamos son $100,000, lo van a dividir en mil, o sea, en 100 acciones de 1,000 cada una, conservando las restantes características de responsabilidad entre las diferentes clases de socios. En cuanto a su denominación, cualquiera que fuere, es necesario que sí o sí tenga también en la denominación que le pongan sociedad de comandita por acciones o la abreviatura SCA. Si no cumplen esto y si no le ponen esa extensión o esa abreviación, hace solidaria e ilimitadamente responsable a los administradores y a la sociedad por los actos realizados en esas condiciones. O sea, si no ponen eso, los accionistas no van a ser los únicos responsables por cualquier acto y demás, sino también los que administran la empresa. Ya esas serían las principales características de ese tipo de sociedad. Y por último, vamos a ver lo que son las asociaciones accidentales o de cuentas sin participación. Sus características son que su formación obedece al interés de dos o más personas para cumplir una o más operaciones determinadas y transitorias mediante aportaciones en común. ¿Ya? Cuando alguien quiere formar una asociación accidental o de cuentas en participación, solo se responde al interés de dos o más personas, ya que quieren cumplir los objetivos que se han trazado. Pero, como dice el segundo punto, este tipo de sociedades no tienen una personería jurídica propia y carecen de denominación social. No están sometidas a los requisitos que regulan la constitución de otros tipos de sociedades comerciales, ni tampoco requiere la inscripción en el registro de comercio y sociedades por acciones. Entonces, este tipo de empresas no necesitan ese tipo de registro. Y tampoco tiene que cumplir todos los requisitos que establece la ley para los otros tipos de sociedades comerciales. Y su existencia puede acreditarse por todos los medios de prueba. ¿Ya? Estas serían las principales características de los 6 tipos de empresas que se pueden establecer en territorio boliviano. Ahora, ha habido una principal diferencia entre los socios comanditarios y demás y los socios por acciones que han definido a la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. Por lo que es importante poder hablar y que ustedes entiendan de el concepto o el significado de acciones y accionistas. ¿Ya? ¿Qué son las acciones? Las acciones son documentos comerciales que forman parte de los denominados títulos o valores, los cuales se encuentran registrados en el Código de Comercio en el libro segundo. La acción es el título de una porción del capital social que puede ser transferible y que da derecho a las utilidades o ganancias de forma proporcional, cuando ellas existen, claro está, limitando las pérdidas al valor que representa dicho título. Es decir, si tenemos una empresa que fabrica lápices y esa empresa tiene un valor de su capital de $20,000, entonces esos $20,000 se ha dividido, digamos, en 10 acciones de $2,000 cada una. Entonces, yo
digamos, agarro y te doy una acción. Este papel significa que es una acción y que vale $20,000 del capital social de la empresa. Y se lo vendo al socio que quiera comprar. En este caso yo, digamos, tengo 3 acciones, 3 títulos. Entonces tengo 6,000, soy dueña del $6,000 correspondiente al capital social de esa empresa. Y no solo soy dueña, sino que si esa empresa, digamos, este mes ha ganado 10,000 bolivianos, entonces, como tengo en este caso, si tengo 3, serían un 30%, ¿verdad? Si tengo $6,000 de 20,000, me corresponde el 30% de la ganancia de ese mes, porque yo soy dueña de ese 30% de las acciones. Eso significa una acción. Además que, digamos, necesito dinero y otro socio quiere comprarme una acción, entonces agarro y le transfiero este documento que vale ese porcentaje del capital social de la empresa y lo transfiero y él me paga y listo, ¿no? Y cuando hay pérdidas, lo propio, ¿no? Se asume el valor del título para cubrir las pérdidas. Entonces, esa es una acción. Es un título valor de participación, debido a que los derechos están contenidos en ella, no solo comprende su valor nominal, o sea, no solo es que vale $6,000, sino vale el hecho de que tú ganes en esa misma proporción que gana la empresa, o en todo caso, si la empresa tiene pérdidas, se asume en esa misma proporción. No voy a poner más que el que tiene 8 acciones, ¿verdad? Sino que comprende también aquellos derechos que confieren a los títulos de participación administrativa en la sociedad emisora. ¿Ya? Entonces, eso es una acción. Las características principales tienen un valor nominal de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100. O sea, una acción no puede valer 459 bolivianos. Sí o sí, el valor de las acciones se dividen en múltiplos de 100. Están representadas por títulos o certificados provisionales, o sea, son papeles, es un título. Son indivisibles en caso de que varias personas sean dueñas de las mismas. Ya, o sea, tienen que, si se han dividido en 20 acciones, no puedes subdividir para partirle a alguien, no, tienen que manejarse como tal. Se puede emitir como títulos al portador cuando su valor haya sido pagado en su totalidad. Es como cuando les decía a alguien, quiero venderle mi acción UNITA, entonces se puede emitir un título valor como un cheque en el cual le transfiero y le digo, esto ya no es mío, es de tal persona. Si hay emisión de nuevas acciones por parte de una sociedad, se efectuará solo cuando se hayan suscrito totalmente precedentes, ¿ya? O sea, si en un directorio se ha aprobado y se han generado más acciones, se van a suscribir de esa manera a las personas que quieran. No pueden ser ofrecidas por las sociedades anónimas como garantía para obtener algún préstamo y demás. O sea, si yo soy parte del 40% de las acciones de una empresa son mías, yo no puedo usar esa propiedad de acciones para obtener un préstamo bancario. No, nada que ver. Y se aplican en relación a ellas las normas sobre títulos de valores que establece el Código de Comercio. Entonces, nuevamente, el Código de Comercio toma un papel protagónico y norma todo este tema de las acciones y de los accionistas. ¿Ya? Esta última parte ha sido muy importante para que ustedes comprendan un poquito más la diferencia marcada que hay entre las sociedades en comandita simple y las sociedades por acción y sociedad anónima y el intermedio que significa la SRL dentro de la explicación que hemos tenido. Y en todo caso, este ha sido el tema en el que hemos visto los tipos de sociedades comerciales para que cuando vayan a constituir una empresa, para cuando se animen a emprender, ustedes pues tengan la oportunidad de saber o entender un poco más qué tipo de empresa o sociedad comercial quieren constituir en territorio boliviano y cuáles son las principales características, y posteriormente ya se pasará a ver a detalle los requisitos, ¿no? Entonces, con esto hemos complementado lo que es el Código de Comercio y espero que les haya sido de interés y haya estado muy clara la explicación de la clase del día de hoy.